Cuando Bolivia pasó de la época colonial a la republicana, según el discurso oficial, se posibilitaría la eliminación de la dominación española, una vida más humana y equitativa para los indígenas. Sin embargo, se dio continuidad a la dominación criolla, que negaba el derecho a la educación, a la salud y a un mejor sistema de vida. En este contexto de usurpación de las tierras, de prohibición de la educación de los indígenas y la demanda de la ciudadanía, surgen las escuelas indigenales en la región del altiplano boliviano, donde se establecieron las escuelas clandestinas. Una iniciativa de los indígenas que a espaldas de los hacendados se reunían en lugares escondidos, con el fin de aprender a leer y a escribir, pero también para reclamar por los derechos territoriales. Posterior a esta experiencia, el Estado implementó las escuelas ambulantes, para castellanizar y adoctrinar a los indígenas. Finalmente, las escuelas ambulantes pasaron a ser escuelas permanentes, cuyo fin era lograr la civilización de los indígenas, mediante el rechazo a sus culturas y sus lenguas originarias. Una de las experiencias trascendentales en la historia de la educación y los pueblos indígenas en Bolivia fue la Escuela Ayllu de Huarizata, ligada al desarrollo comunitario, la participación social y temas productivos de los indígenas. Entre los ideólogos de esta experiencia están Avelino Ziñani, un sabio aymara, y Elizardo Pérez, un profesor criollo mestizo, ambos comprometidos con la causa indígena. Cuando la escuela lograba su mayor esplendor, fue frenada por las élites económicas y políticas del Estado feudal, en pro de preservar sus intereses y dar fin al proceso de interculturalidad que se había iniciado. De manera posterior a las escuelas indigenales y la Revolución Nacional de 1952, el Código de la Educación Boliviana, promulgado en 1955, estableció la alfabetización de los indígenas y la educación básica. El Estado reconoció el deber que tenían los padres de colaborar en la educación de sus hijos. Esto, en adelante, daría paso a la conformación de las juntas de auxilio escolar, una forma de utilizar a los padres de familia en beneficio de los directores y profesores. El proceso de lucha por la transformación de la educación fue fortaleciendo las culturas de los pueblos indígenas y los llevó a desarrollar propuestas educativas en favor de la recuperación y el fortalecimiento de la identidad cultural y lingüística en las diferentes regiones del país. Un avance significativo para la recuperación y revalorización de las lenguas originarias en las regiones quechua, aymara y guaraní se dio con la implementación del proyecto de educación intercultural bilingüe desarrollado entre 1989 y 1994, en que las organizaciones sociales e indígenas de las diferentes regiones del país llevaron a la práctica un nuevo enfoque de la educación. Dicha experiencia fue la materialización de las propuestas educativas presentados por la Confederación Nacional de Maestros de la Educación Rural de Bolivia, la Central Obrera Boliviana y la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia. Los avances logrados con esta experiencia y la presión de los pueblos indígenas originarios abrieron el camino para la reforma educativa de 1994, donde se reconoce legalmente a los consejos educativos de los pueblos originarios como órganos de participación social en Bolivia. Los consejos educativos de los pueblos originarios de Bolivia son producto de la demanda del movimiento indígena y popular desde principios del siglo XX, cuya función, de acuerdo a la Ley 1565, es participar en la formulación e implementación de políticas educativas a nivel nacional, departamental y distrital, enmarcadas en la educación intercultural bilingüe. Desde su creación y por mandato de los pueblos originarios, deben mantener estrecha relación con las organizaciones matrices de Bolivia para coordinar y decidir sobre aspectos educativos.
En 1997 se formalizan los primeros consejos educativos de los pueblos originarios, que son Consejo Educativo de la Nación Quechua, CENAC, Consejo Educativo Aymara, CEA, Consejo Educativo Amazónico Multiétnico, CEAM, Consejo Educativo del Pueblo Originario Guaraní, CEPOC. Inicialmente, los 4 cepos, con apoyo de instituciones nacionales e internacionales, emprendieron la tarea de formular políticas educativas, lingüísticas y culturales para atender las demandas de los pueblos indígenas a los que representaban. Cuando fundamos los cepos, 97, porque ahí en diciembre de 97 nacen los 4, a partir de ese momento hay cepos, ¿no? Y en 98-99 trazamos un plan estratégico que tenía también, digamos, un plan de reivindicación política, si quieres, ¿no? Entonces ahí estaba, decir, tenemos que trabajar ahora en modificar la ley, tenemos que trabajar en modificar la Constitución, incorporar lo que es intercultural, trascender de ese simple artículo de la Constitución que decía Bolivia pluricultural y plurilingüe, que no era suficiente, sino entrar, digamos, a un estado realmente inter y pluri. Que el Consejo Educativo Aymara es hacer conocer, a ver, qué es lo que nosotros, qué queremos que sea nuestra educación, cómo quisiéramos que sea la educación. Y aspecto de eso se ha planteado, y después del planteamiento esto ha sido para hacer conocer el Consejo Educativo Aymara, a ver qué de los saberes y conocimientos hacer conocer en la implementación que sea del currículum regional, que se implemente de nuestros saberes y conocimientos de los ancestrales. Antes no éramos reconocidos, ni para nada nos servíamos para el Estado, ni con alma siquiera. Entonces, eso, de ahí, todas las organizaciones de las bases, entonces todo eso lo demandan que haya el CENAC, porque eso lo aglutina. Ahora el objetivo principal es trabajar, recopilar, demandar nuestros saberes y conocimientos, que estén las políticas educativas en las normas y que seamos tratados igual a igual. El CEPOC tiene bastantemente, ¿no? Compromiso con sus organizaciones, compromiso también con otras organizaciones sociales, también para que haga cumplir el mandato del pueblo. Ya tenemos bien fortalecido la educación intercultural en cada departamento, ya tenemos aprobado también nuestro currículo regionalizado. El Consejo se organiza a través de la demanda de las bases, de las comunidades, de las organizaciones locales, de las organizaciones regionales y también de la Organización Nacional SIDO. Los pueblos reunidos en Huarayo, del 3 al 5 de julio en Ascensión de Huarayo, entonces se inicia la organización del Consejo Educativo Amazónico Multiétnico, que aglutinaba a 34 naciones indígenas de Tierra Baja. Entonces, ahí inicia la parte histórica, la parte de construcción de política educativa. Los 4 consejos educativos contribuyeron a la articulación y movilización de las organizaciones indígenas de tierras altas y de tierras bajas en torno al tema educativo, y como signo de unidad y fortaleza se conformó el Bloque Educativo Indígena de Bolivia. Las naciones indígenas y originarias elaboraron en el 2004 la propuesta educativa denominada Por una educación indígena originaria hacia la autodeterminación ideológica, política, territorial y sociocultural,
que interpela el modelo neoliberal del Estado-nación homogenizador y plantea la creación del Estado plurinacional, con un sistema educativo descolonizador, intracultural, intercultural y plurilingüe. El 2004 es la conclusión de este periodo de reorganización, donde concluyen con el Congreso de Educación Indígena, que terminan con la propuesta del Libro Verde, ¿no? Una educación originaria, indígena originaria. Esto es una propuesta que llega a la Asamblea Constituyente, ¿no? Una Asamblea Constituyente como base para la Constitución y para la ley Avelino Siñani también, que en el 2006 se trabaja en Sucre. Entonces, a partir de esta propuesta general se empiezan a salir, a desprenderse varias propuestas. Entre esas propuestas están la Ley de Derecho, Política y Lingüística, que se empieza a trabajar desde el 2004 también. La creación de los institutos de lengua y cultura por cada nación también se comienzan a trabajar allí. Y se plasma de manera mucho más concreta en la Ley de Educación los currículos regionalizados, ¿no? Las propuestas educativas, elaboradas por los cepos y el bloque educativo indígena, dejan de ser propuestas y se convierten en mandato constitucional, una vez que son incorporadas dentro la nueva Constitución Política del Estado y la Ley de Educación, Avelino Siñani y Elizardo Pérez, que reconoce a los consejos educativos de los pueblos originarios como instancias que formulan y desarrollan políticas educativas intraculturales, interculturales, plurilingües, comunitarias y productivas, dentro del territorio nacional, con capacidad de decisión en lo técnico, político, económico y administrativo. Las propuestas de los cepos y el bloque educativo indígena, con mayor impacto en el ámbito nacional y educativo, son el paso de un Estado-nación a un Estado plurinacional, pluricultural y plurilingüe. La educación con orientación productiva, espiritual y comunitaria. La implementación de la educación intercultural, intracultural y plurilingüe en todo el sistema nacional. La promulgación de políticas lingüísticas que revaloricen las lenguas originarias. La elaboración de currículos regionalizados por cada nación y pueblo indígena. La creación de los institutos de lengua y cultura. Queremos cambiar el sistema educativo, ¿no? Queremos incorporar como los saberes y conocimientos propios de los pueblos indígenas. Entonces eso nos lleva de que nos motiva más que todo, porque queremos recuperar, revalorar nuevamente los saberes y conocimientos propios de los pueblos indígenas, ¿no? Ahora viene lo que es la interculturalidad, ¿no? Conocer otra realidad, otra vivencia de otros pueblos indígenas. Entonces no es más que todo una relación, ¿no? Sino es un compartimiento entre los otros pueblos indígenas, ¿no? Recuperar, revalorar nuevamente los saberes y conocimientos propios de los pueblos indígenas, ¿no? Actualmente, los consejos educativos de los pueblos indígenas, originarios y afrobolivianos, como órganos de participación social y comunitaria, son 11. La formulación y el desarrollo de las políticas educativas son trabajadas desde cada uno de los consejos educativos. Estos mantienen un nexo con sus comunidades, porque es la voz que manifiesta las necesidades sociales, culturales y lingüísticas. Los cepos tenemos fuerza en el Comité Nacional de Coordinación de los Cepos, CNC-Cepos. A través de eso hacemos una fuerza mucho más ya grande, nacional. Las propuestas más nacionales hacemos a través del el conjunto de los cepos
centralizan sus propuestas en el CNC y a través del CNC nosotros coordinamos con el Ministerio de Educación, con otros ministerios. En este caso estamos trabajando más directamente con el Ministerio de Educación. Los consejos educativos se han caracterizado de su único instrumento de lucha es poner sus propuestas en papeles, en propuestas. Las organizaciones estos últimos tiempos han estado con ciertas diferencias ideológicas en el ámbito político. Entonces hay cierta debilidad porque hay que están divididas, hay un sector que parecen genuinas, pero hay un sector que pertenecen probablemente al gobierno, entonces de tal manera que de alguna manera nos debilita eso en plantear nuestras propuestas al Ministerio, al Estado. Hoy, las nuevas políticas educativas en Bolivia están marcadas por el aporte y la lucha de los pueblos indígenas de todo el país. Sin embargo, los grandes avances en el campo jurídico, político y educativo, logrados por los consejos educativos de los pueblos originarios y afrobolivianos, aún deben concretarse en los centros educativos, las comunidades y las ciudades para la construcción del Estado plurinacional.